Sí, muy buenos días, ¿cierto? Vamos a empezar la clase número 2, ¿cierto? Del curso de Química en general. Ya vamos a hablar un poco más de nomenclatura inorgánica. Sé que hay algunos conceptos que no hemos visto, ¿cierto? Como los electrones de valencia, eh, pero yo creo que esta clase es importante porque tenemos que saber, ¿cierto? Nombrar compuestos. Porque cuando estemos en el laboratorio, enfrentemos al laboratorio de química en general, sobre todo, eh, vamos a tener, ¿cierto?, que no van a estar con el nombre común que conocemos, muchos de los compuestos, van a estar con el nombre, ¿cierto?, Yupac, ¿ya? Igual como que si estuvieran como, por ejemplo, cuando estén en la biología celular, no van a estar con el nombre común la cebolla, por ejemplo, ¿ya? O alguna otra especie vegetales que van a ver, ¿ya? Entonces... Eh, por eso hice esta clase ahora, porque me interesa que cuando lleguemos, ¿cierto?, a, a los laboratorios presenciales, se le haga fácil tener la nomenclatura. Los profesores asumen que los chiquillos y chiquillas saben nomenclatura inorgánica, pero se dan cuenta que a los chiquillos les cuesta inorgánica más que orgánica, ¿ya? Más que tú vas a tener química inorgánica después, química orgánica es un mundo, de igual como la química orgánica, la inorgánica es un mundo muy, eh, es un mundo súper eh, extraño a veces la química orgánica, ¿ya? Más que la orgánica. Entonces, esto es como, digamos, lo básico, ¿cierto?, que le vamos a entregar y es lo que básico que se entrega en química general de inorgánica, porque después tú vas a tener un curso entero a lo mejor de química orgánica, que a lo mejor un semestre o 2 semestres lo máximo que se tienen, igual como química orgánica, ¿ya? Pero aquí en química se entrega lo básico, en este caso es la nomenclatura. Ya después todo el tema cuando tienen que ir más a lo profundo van a verlo como tal en la inorgánica, pero aquí necesitamos saber nombrar compuestos. Si no sabemos nombrar compuestos, ya eh, nos va a ir no mal, pero sí vamos a tener como una deficiencia. Si no jactamos esto, no practicamos, ya, porque así es la química, lamentablemente, ya, es como la física. Si no se practica, no vamos no tenemos buenos resultados, ya. Así que eso. Dicho eso, vamos a empezar, ¿cierto?, con esta clase. Eh, nosotros, ¿cierto? La química, como vimos, se divide en muchas áreas. Fisicoquímica, ¿cierto? Eh, química orgánica, química inorgánica. La orgánica tiene que ver con todo, ¿cierto?, que todos los compuestos que tienen carbono, ¿ya? Pero también tenemos la química inorgánica, ya que va a estudiar, ¿cierto? No solamente la composición y la estructura de, de las reacciones químicas también que ocurren con estos elementos, ¿cierto? Sino que también tenemos que saber cómo identificar, ¿cierto? Cómo nombrar estos compuestos inorgánicos, ¿ya? Y cómo lo vamos a identificar principalmente es porque no están unidos, ¿cierto? Un elemento carbono, en este caso, con el elemento hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, el agua es una biomolécula inorgánica, ¿ya? Los sales minerales también son inorgánicos, el oxígeno inorgánico, y el dióxido de carbono, si te fijas, ¿cierto? También es un compuesto inorgánico. Muchas veces la gente como que le cuesta asumir que el dióxido de carbono es, sí, tenemos en su estructura, ¿cierto? Tenemos en su estructura eh, un elemento de carbono, pero no está acompañado de hidrógeno, ¿ya? En este caso, el dióxido de carbono, lo mismo pasa con el monóxido de carbono, ¿ya? Así que esos son ciertos como excepciones, ¿cierto? A la regla de en comparación a lo que vemos en química orgánica, ¿ya? Lo primero que tenemos que recordar, ¿cierto? Que el número de oxidación, ¿ya? El número de oxidación tiene que ver con la cantidad de electrones que un átomo puede ceder o ganar para así formar un compuesto iónico. Recuerda que un compuesto iónico, ¿cierto? Está muy relacionado con el tema de los elementos, con el enlace iónico, ¿cierto? Que se puede formar.
y en lugar de que el enlace iónico, en vez de, ¿cierto?, de compartir como un enlace covalente, el enlace iónico que va a hacer va a robar electrones. ¿Ya? Eso pasa con un compuesto iónico. El compuesto iónico, ¿cierto? Va a haber uno, ¿cierto? Más electronegativo, ¿cierto? Que es más electronegativo, va a robar electrones. Entonces, ¿cierto? También tenemos que recordar que si este valor es negativo, ¿cierto? Va a ganar electrones, ¿cierto? Y si este es positivo, los va a ceder, ¿cierto? Si va a ceder, es porque hay pérdida de electrones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. ¿Ya? También, ¿cierto? Recordamos que en los compuestos covalentes, ¿cierto? Se le asigna un número de oxidación negativo al elemento más electronegativo y al positivo al menos electronegativo. ¿Ya? Si tengo dos elementos, ¿cierto?, que van a formar, ¿cierto?, un elemento covalente, uno va a tener carga positiva y otro negativa. ¿Ya? Pero depende de cuál va a ser el más electronegativo. ¿Ya? Para eso, ¿cierto?, vamos a tener ciertas reglas que se vamos a ir conformando, ¿cierto?, para nombrar, ¿cierto?, en primera instancia, ¿ya?, a nuestro compuesto y respecto al número de oxidación. ¿Ya? Y esto, la primera regla tiene que ver que el número de oxidación de todo elemento en estado libre, que ya no están combinados, va a ser cero. O sea, si yo tengo el oxígeno, está solito el oxígeno, supongamos el terolas. Aquí está. Si yo tengo una cierta reacción, ¿cierto? Tengo H2, ¿ya? ¿Ya? Y aquí tengo un O2, supongamos, y no, hay que poner un más. Un más, uno, dos, y esto me da H2O2. Ya. En este caso, ¿ya? Si yo, ¿cierto? Tengo esta reacción química, yo sé que en mi estado libre, ¿cierto?, que no combinado, el hidrógeno va a tener carga cero, este hidrógeno, y este oxígeno también va a tener carga cero. Pero aquí el hidrógeno va a tener una carga distinta y el oxígeno también distinta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como están combinados, ¿cierto? Están aquí combinados. Pero como está en este caso, el de acá, el de acá, ¿cierto? Estos elementos están solitos y van a tener una carga negativa, o sea, carga negativa, carga neutra, ¿cierto? Porque están solos. Ese va a ser el estado de oxidación que va a tener el oxígeno y el hidrógeno cuando están solitos. Ya, por ejemplo. También vamos a tener, ¿cierto?, en la regla número 2 el número de oxidación de hidrógeno en todo lo compuesto es más uno, excepto en los hidruros, ¿ya? Que los hidruros son compuestos binarios, ¿cierto? Y esto generalmente son elementos metálicos, ¿cierto? Donde el hidrógeno va a ser menos uno, ¿ya? Por ejemplo, en una oxidación, ¿cierto? Y tenemos que un H2, un H2 SO4, tenemos eso ahí, y sabemos que el estado de oxidación, ¿cierto?, del hidrógeno va a ser más uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se encuentra, ¿cierto?, a un elemento metálico. ¿Por qué? Porque el azufre no es un elemento metálico, ¿cierto? Y el oxígeno tampoco es un elemento metálico. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, esto es que, ¿sabes? Igual como aprenderse como las reglas de las matemáticas, ¿sabes? Estas reglas, ¿ya? Yo sé que igual es enredado, pero la práctica hace el maestro, ¿ya? Yo sé que es como harta información, pero son reglas que se establecen, ¿ya? No porque se les pegó la gana
a los químicos, sino porque realmente por las propiedades, acuérdate, las propiedades que tiene cada elemento, ¿cierto? Por eso tiene cada asignación, ¿ya? No porque se le ocurrió un día al químico inorgánico experto en Yupac, se le ocurrió, hacer esto, no. Ya, recuerda siempre que todo lo que está dado es por las propiedades que tiene cada elemento, por esas cualidades que tiene, ¿ya? Tanto así como las que uno puede observar, como las que ocurren, ¿cierto?, de forma microscópica, ¿ya? El número de oxidación en la 3 dice el oxígeno en todo compuesto es -2, excepto los peróxidos, ¿ya? O sea, cuando yo estoy en presencia de agua oxigenada, que es H2O2, ya que es peróxido de agua, es cierto, para cuando es el agua oxigenada. Cuando se va a teñir el pelo, ¿cierto? Que uno ocupa el agua oxigenada. O mismo cuando algunos dentistas ocupan un poquito de agua oxigenada ya para sacar, ¿cierto? Cuando uno tiene placa bacteriana, mucha acumulación de placa bacteriana, ¿ya? O sea, retomando ese punto, vamos a tener que en, en el peróxido, ¿ya? En el agua oxigenada, cuando tú te enfrentes a un H2O2, que aquí está, ¿ya? Vamos a tener, ¿cierto? Que mi carga de mi oxígeno va a ser -1, ¿ya? Y si yo tengo, ¿cierto? Mi oxígeno en este caso, ¿cierto? Está unido, ¿cierto? Al azufre, al hidrógeno, va a tener mi carga de este oxígeno va a ser -2. Si mi oxígeno está solito, ¿ya? Ojo, mi oxígeno está solito, va a ser 0, ¿ya? Ejemplo del punto 3, el número de oxidación del oxígeno en el HNO3 es -2, ya que es un compuesto que no es un peróxido, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya una regla clara que el oxígeno en presencia de un peróxido es -1. Cuando está en presencia de otros elementos que no que no son peróxidos, ¿ya? Es -2, y cuando el oxígeno se encuentra solito es 0. Punto 4. El número de oxidación de un ion monoatómico, o sea, todos los iones que yo tengo, por ejemplo, el N+, el Mg+2, ¿ya? Entonces son iones monoatómicos, mono, ¿cierto? Porque es uno, ¿cierto? Un átomo que está cargado, ¿cierto? Positivamente, ¿cierto? O negativamente, ¿sí? Cuando sea esto, ¿cierto? Formado, em, va a ser igual a su carga eléctrica. O sea, si el cation, ¿cierto?, del sodio tiene un número de oxidación, en este caso, +1, porque está dado por el que el sodio tiene un signo más. Recuerden que cuando yo tengo, ¿cierto? El... ¿Cómo se lo hace? Tengo N más acá, ¿cierto? Y un más, cuando no tienen ni un número acompañado, es un 1. ¿Recuerda eso? Cuando no hay ni un numerito acompañado a este signo más o un signo menos, ¿cierto? Es porque es un 1 imaginario, ¿ya? Por eso tiene un +1 ¿cierto? El sodio, ¿cierto? Y el magnesio tiene un +2. También recordar que todo el número, cuando hablamos de electrones de valencia, está dado mucho también por el tema cuando están ubicados, ¿cierto?, en la tabla periódica. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? El sodio tiene un electrón de valencia, por eso está en el grupo 1. El calcio, el magnesio, ya tiene dos electrones de valencia, por eso están en el grupo 2. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, Cualquier duda, pregunta nomás, porque la idea es que preguntas ahora las dudas, porque después, acuérdate que estas son clases de nivelación. Muchas veces los profes van como flash con la materia, ¿ya? sí, sí. Porque los profes van a asumir que ustedes saben lo básico, ¿ya? Por eso ahora se haga todas las preguntas, ¿cierto? Que hagan, ¿ya? Me decir, profe, pero ¿cómo? ¿Ya? ¿Por qué sucede?
ya, lamentablemente, química general es una de las asignaturas junto con matemática en el primer año que se lo echan los estudiantes, ¿ya? Y no se lo echa una persona o dos personas, se lo echan bastante gente, ¿ya? Y ahí uno porque también porque no practican, ¿cierto? No preguntan, y a veces también sí, a veces tiene, sí, también culpa también el profesor también, en cierta manera, que tampoco se pone en lugar del estudiante, ¿ya? Pero aquí preguntemos todas las dudas, ¿ya? Ya. Porque si no preguntamos vamos a quedar así como, ¿qué onda? ¿Por qué hacemos? ¿Cierto? Ujú. ¿Ya? Porque yo sé que cuesta, ¿ya? Yo sé que cuesta el tema de química, aquí voy a sacar acá, y cuesta bastante, ¿ya? Vamos con el punto 5 ahora. El punto 5 dice, en todo grupo, en todo compuesto que diga, eléctricamente neutro, la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos multiplicado por los subíndices corresponde igual a cero. O sea, tengo dicho, ¿cierto? Vamos a ver el puntero con pluma. Tengo este compuesto. Sé que el número de oxidación del aluminio es más 3, ¿ya? Y del oxígeno yo sé que es menos 2, ¿ya? Y yo sé que el número de oxidación del compuesto me tiene que dar cero. ¿Por qué? Que yo digo 3 más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aluminio es 3 más y yo tengo 2 en el subíndice 2, ¿cierto? Aluminio. 3 más por 2, ¿cierto? O sea, más 3 por 2, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo digo que en el oxígeno, como es menos 2 por 3, ¿cierto? Porque en este caso tengo 3 oxígenos, me da más 6 más menos 6. Y eso me da cero, ¿cierto? Si quieres, vayas viendo con la calculadora al tiro, Sí, 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 da cero. ¿ya? Entonces, eso, cuando tenemos esas cosas, pasa muchas veces y mi compuesto está cargado. La mayoría de las veces pasa que está neutra, ¿ya? Pero muchas veces van a quedar el compuesto va a quedar, ¿cierto? Con una carga positiva, ¿ya? En algunos casos. Siguiente regla. En un ion poliatómico, es decir, que un ion, ¿cierto? Que está cargado, que ya no es solamente uno, solamente ya un ion que más grande, ¿cierto? La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos multiplicados por su índice igual a la carga del ion. En cambio, cuando yo estoy en un compuesto no tiene ninguna carga, si lo pensamos así, ¿ya? No tiene cuando tiene una carga, en comparación a una carga, sabemos que generalmente cuando no tienen carga me tiene que dar neutro, ¿ya? Pero cuando tiene una carga, tiene que dar que nuestra carga sea entre todo, ¿cierto? Entre lo que nos da el azufre y el oxígeno, me tiene que dar, ¿cierto? Con mi numeración me tiene que dar menos 2 de ese compuesto. Por eso llega a menos 2 ese compuesto. Si yo saco esa carga, yo voy a sacar la carga que tengo ahí, ¿ya? Saco, yo sí, tapo nomás, ¿cierto? Tapo y digo, ya, a lo mejor el azufre, ¿cierto? Tiene una carga en este caso más 6 y el oxígeno tiene menos 2. Recuerde que no es un peróxido, ¿cierto? Y no está solo, por eso tiene una carga menos 2. Entonces yo digo, como tengo un azufre, ¿cierto? Tengo un solo azufre, yo digo 6, o sea, más 6 por uno me da 6, ¿cierto? ¿Y aquí cuánto me dará? Menos 2 por 4. ¿Cuánto me da eso? -8. Menos 8, ¿cierto? Y aquí tengo un signo más, ¿cierto? Y eso si nada, si lo sumamos, me ha de dar el menos 2, ¿cierto? ¿O no? ¿Nos da eso, no? Sí, Bien, entonces eso, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? La numeración del compuesto es igual a la carga que tiene, ¿cierto? Mi ion,
Ya cuando te pregunten cuál es el estado de oxidación del compuesto, uno va a decir, ah, ya. Pero muchas veces los profesores dicen, ah, ya, sí, yo sé que puedo hacer, pero ¿por qué llegó a esa respuesta? Entonces tenemos que hacer este ejercicio, ¿ya? Ojo, y yo sé que a lo mejor uno va a saber, ah, ya este es -2. Pero para comprobar, ¿cierto? Y para que el profe igual quede más tranquilo, que uno también está aprendiendo, hace ese procedimiento, ¿ya? Por último, la última regla es, aquí la forma del compuesto se pueden imprimir elementos que actúan con los números de oxidación positivo, ubicando el más electropositivo primero de izquierda a derecha, ¿ya? Por ejemplo, en el óxido de hierro, yo sé que el número de oxidación del hierro es +3 y el número de oxidación del oxígeno es 2. ¿Cuál es el electrón más positivo? Es el hierro, ¿cierto? Y el más negativo es el oxígeno, ¿ya? Entonces, por eso yo escribo la fórmula. Cuando yo voy escribiendo fórmulas en química, especialmente en orgánica, yo voy poniendo siempre, siempre el más electropositivo primero y el que va el menos electronegativo, ¿ya? Va a ser el que escriba el segundo. Si yo tengo tres, pasa lo mismo. Si yo tengo tres compuestos, tengo que poner el primero que es más electronegativo, después que se sigue y después que menos electronegativo. ¿Se va entendiendo? Así yo voy formulando fórmulas en química orgánica. ¿Se entendió esa parte? Sí, se entendió. Ya, sigamos. Ya aquí vamos a tener que ir aprendiendo unos ciertos grupitos. Así ya, así como decir, ah, ya me los tengo que aprender de memoria. Todo lo del grupo uno hay que aprenderse el litio, lo que más trabajan los profes, el sodio, el potasio, ¿ya? Son los que más trabajan con los profes, ¿ya? Cuando uno le dan ejercicio de nomenclatura, ¿ya? Entonces, sabemos que en este ejercicio de nomenclatura, vamos a tener que, este tiene carga +1, ¿ya? Entonces estos tienen +1 porque están en el grupo uno. Grupo 2, berilio, magnesio, calcio, el bario también a veces lo ocupan, el zinc, ¿ya? El cadmio, de repente, muy rara vez. Y sabemos que tienen un +2, ¿ya? El aluminio tiene +3, ¿sí? El cobre y el mercurio, aquí ya se nos complica. El cobre puede tener 1 o 2 carga, ¿ya? Y el mercurio también. Dependiendo mucho cómo se va uniendo a qué elementos, ¿ya? Lo mismo pasa con el oro, ¿ya? El cromo, el magnesio, el hierro, cobalto, níquel, ¿ya? Tiene esta carga, dependiendo de cómo se van uniendo con otros elementos, ¿ya? Los que más complicados son, y que son los que más les gusta a los profes, son eh, el cloro, el bromo, el yodo. Son los más complicados a veces, eh, porque tienen altos electrones de valencia o alto estado de oxidación tienen, ¿ya? Y eso uno lo va viendo como, depende de con qué está unido. Entonces uno va a decir, ya, yo sé que el cloro tiene un 3, ¿cierto? Y si el cloro está aluminio con aluminio está con cloro, está unido con el cloro, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cierto? Un ion eh, más neutro, ¿sí? Porque el cloro tiene, ¿cierto? +3, ¿cierto? En este caso, y el aluminio tiene +3, o sea, no me va a dar neutro, perdón. Entonces, yo, pues si lo uno esos dos, ¿cierto? Me va a dar yo sé que lo voy a tener que unir, ¿cierto? Sí o sí. Entonces, ojo ahí, hay que aprenderse esta tablita, sí, con los que yo te he marcado. El hidrógeno, sí, ¿cierto? Y el flúor,
el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, el fósforo, el boro, el carbono y el manganeso y el cromo. Ya, están todos los que, como yo creo que los que se pueden preguntar. El cromo, acuérdate que aquí también el cromo tiene, ¿cierto? Más esta oxidación. Depende de cómo se va uniendo, yo sé cuál voy a ocupar, ¿ya? Va a formar a lo mejor un poli, ¿cierto? Que es neutro, ¿cierto? O voy a tener que formar uno que tenga carga, ¿ya? ¿Se entendió esto igual? ¿Es que aprendérselo de memoria? Sí, lamentablemente es que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Yo sinceramente yo no me los sé al 100% de memoria todos, ¿ya? Pero a medida que uno va practicando, ¿ya? Uno se da cuenta, cuál me va a servir. ¿Estamos claros con eso? Sí, Entonces, ¿qué sistema de nomenclatura vamos a ocupar? La que más se ocupa es la sistemática o la de UPAC, es la que por excelencia ocupan todos los químicos, pero algunos, ¿cierto? Te van a pedir la tradicional, ¿cierto? O te van a pedir la de stock, ¿ya? La de stock está relacionada con el tema de ¿cómo se podría decir? Cuando ya se le agrega un número romano, ¿ya? Por eso se le agrega un número romano. Se le agrega siempre un número romano como tal. Vamos con la tradicional y después vamos con todos los por qué se le denomina tradicional, ¿ya? La nomenclatura tradicional, ¿ya? Básicamente es añadir un sufijo al nombre del elemento según el número de oxidación que actúe. Por ejemplo, si yo tengo el NaCl, ¿cierto? La sal de mesa, yo voy a poner cloruro sódico. ¿Por qué sódico? Porque mi estado de oxidación en este caso es 1, ¿cierto? O 2. ¿En cuál está el sodio? O sea, el Na, ¿en qué estado, en qué grupo está el Na? En el en 1. el, Entonces, por eso, como está en el 1, ¿cierto? Vamos a tener que esta va a ser ICO, ¿ya? Porque el sodio tiene un estado de oxidación 1, ¿sí? sí, Y si lo comprobamos, vamos con el sodio, ¿cierto? Que tiene 1. ¿Y el cloro cuándo está? El cloro, cloro, cloro. El cloro también tiene 1, ¿cierto? También puede tomar el valor de 1, ¿sí? Entonces, por eso, ¿cierto? Es cloruro sódico o cloruro de sodio. ¿Estamos claros? sí, sí. Por ejemplo, en el caso de que tenemos los dos de abajo, ¿cierto? Tenemos el FClO2 y el FCl3. Sabemos que el hierro tiene dos números de oxidación, el más 2 y el más 3. El más pequeño se usa? ¿Cuál es el más pequeño que se usa? ¿Cuál es el más grande? De acuerdo a la tabla, como debe nombrarse. Si lo vamos viendo, el más pequeño, en este caso, ¿cierto? Si lo vamos viendo, vamos a ocupar el oso, ¿cierto? Porque como tiene dos estados de oxidación, ¿cierto? Vamos a ocupar el menor, ¿cierto? Con oso, ¿cierto? Y el mayor lo vamos a ocupar con ico. Por eso en el FeClO2 es cloruro ferroso y en el FeCl3, ¿cierto? Es cloruro férrico. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, 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 se entiende. ¿Sí? Ya, y uno va a ir probando. Después, ¿cierto? Cuando lo mismo pasa con muchos grupos.
Ya sabemos cuando si ya tienen tres, sabemos que o el que tiene menor o el que está intermedio, ya, y son estos, igual hay que aprendérselo estas cosas, reglas básicas, ¿ya? Seguimos con la tradicional. Si vamos a ver con esta tradicional, también tenemos que agregar, ¿cierto? Un sufijo. So, por ejemplo, tenemos que agregarle, ¿cierto? Sabemos que tenemos un cloro, ¿cierto? Más uno, ¿cierto? Y uno fijo menos dos. Y eso nos va a dar el ClO2 o Cl2O, ¿cierto? Y eso nos va a dar el anhídrido hipocloroso. El anhídrido tiene que ver con más que nada, ¿cierto? Lo nombramos, ¿cierto? Porque viene derivado, ¿cierto? Es una derivación nomás. Pero vamos a ocupar hipo. ¿Por qué vamos a ocupar hipo? Porque como el cloro, ¿cierto? En este caso, ¿dónde está el cloro? Vamos a ocupar, el cloro va a tener, ¿cierto? Tres estados de oxidación, ¿ya? O en este caso, ¿cierto? Y allí, como tiene tres estados de oxidación el cloro, ¿ya? Vamos a ocupar el menor, ¿cierto? En este caso, que puede tener, y ese, por eso el menor lo vamos a ocupar que es hipocloroso, porque vamos a empezar con hipo y oso al terminar, Pero ¿ya? el cloro tiene cuatro estados de oxidación. Ya, sí, pero en O este sea, caso, igual es la misma si, regla, si pero yo estoy sí. solamente analizando, en este caso, un cloro, Ujú. ¿ya? Yo sé que tiene cuatro, pero en este caso, si estoy solamente analizando dos, ¿ya? Ya. El anhídrido hipocloroso y estoy ocupando el anhídrido cloroso. Si estoy ocupando esos dos, ¿cierto? El anhídrido hipocloroso, ¿ya? Va a ser el menor, ¿cierto? Ujú. Y anhídrido cloroso, ¿cuál va a ser? Sería como el intermedio. ¿Cierto? Sería como el intermedio. ¿Ya? Y el clórico, si ocupo el clórico, ¿cierto? Clórico, yo lo voy a hacer como el mayor, ¿sí? Y el mayor va a terminar en ico. Si yo tuviera esos tres casos, si yo tuviera estos tres casos, olvidémonos del perclórico. Si yo tuviera los tres primeros casos, yo tengo, ¿cierto? Saber que voy a ocupar el primero, el segundo, ¿cierto? O el tercero. Y tengo que saber que el primero, el mayor, va a tener ico, va a tener en ico, ¿cierto? El que va al medio va a terminar en oso y el que va a tener el menor, aparte de terminar en oso, se le agregará al principio un hipo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, está claro. Entonces, para la nomenclatura tradicional, vamos a tener sufijos y prefijos. Por ejemplo, si tengo una valencia, generalmente va a empezar con óxido, tanto, tanto, ¿ya? Y va a tener enico, ¿ya? Si tiene dos valencias, generalmente también va a empezar en óxido, pero va a terminar en oso. Ya, pero igual dependiendo siendo el estado de oxidación, cuál es el mayor o el menor. Algunos van a terminar en ico, ¿cierto? Y otro en oso. Si ya tiene tres valencias, ¿cierto? Mi elemento se le va a agregar generalmente al que es, ¿cierto? Menor, 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 va a ser agregarle el hipo. Y ya al principio se le agrega y termina con oso, ¿ya? Al que es mayor se le es óxido, ¿cierto? Para empezar, y va, ¿cierto? Terminar en hijo. Y el del medio, ¿cierto? Va a ser el oso, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, Entonces, la de stock ya consiste en indicar el número de oxidación con números romanos, ¿ya? Entre paréntesis, al final del nombre del elemento, si tienen tienen número oxidación único, no se indica. O sea, si tiene
un número de oxidación que es uno no se indica el estado de oxidación. ¿Estamos claros? Generalmente no se pone el uno romano. Generalmente. Pero, ¿cierto? Sigamos. Si yo pongo que este es óxido de cobre, yo sé que al principio yo, ¿por qué óxido? Porque tengo el oxígeno, ¿cierto? Y yo sé que es de cobre porque yo tengo un cobre, ¿cierto? Aquí, cobre, como tal, Cu. Pero ¿por qué tiene dos? ¿Qué tiene dos? ¿Cuál es la oxidación que tiene el cobre o el oxígeno? ¿Cuáles son? O sea, el oxígeno tenía -2. ¿Del cobre? El cobre tiene dos estados de oxidación. Tiene el uno y el 2. Ya, súper. Entonces vamos a tener, ¿cierto? En este caso va a tener, ¿cierto? Un 2, ¿cierto? Entonces el óxido de cobre porque tenemos estado 2, ¿ya? En este caso el oxígeno tiene estado 2. Si vemos aquí en el óxido de hierro, ¿cierto? Va a tener, pasa lo mismo. Tengo tres oxígenos, ¿cierto? Y ahí le vamos a poner el nombre, ¿cierto? Se le agrega un 3, ¿cierto? Al final. Y lo mismo pasa con el óxido de aluminio. Aquí ya entramos ya a la sistemática, ahora UPAC, ¿ya? Aquí ya sabemos que vamos a utilizar prefijos, ¿cierto? Como numerales griegos para indicar el número de átomos cada elemento y se va a nombrar de derecha a izquierda, ¿ya? O sea, de atrás para adelante se va a nombrar. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Y los prefijos que se utilizan son mono, si es uno, dis, son dos, tres, son tri, tetra, son cuatro, cinco, penta, etcétera. ¿Ya? En el primero es pentaóxido de cloro. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿cuántos oxígenos tengo acá? 5. Cinco. ¿Ya? Y es pentaóxido de cloro, ¿cierto? Porque tengo cinco cloro y dicloro porque tengo dos cloros. Siguiente, sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? Ya no se le dice azufre, se le dice sulfuro, ¿ya? Ahí cambia el hidrógeno, ¿cierto? O sea, el azufre ya no se llama azufre. Cuando ya nos vamos nombrando en nomenclatura, se vuelve un sulfuro, ¿ya? Pues eso es sulfuro de dihidrógeno, porque tengo perdón, ¿cuántos hidrógenos tengo? Dos hidrógenos. Y el siguiente es tetrahidruro, tetrahidruro, ¿ya? Ya el hidrógeno, ¿cierto? Cuando lo nombro de atrás para adelante, ya no se llama hidrógeno, se llama hidruro, ¿ya? Hidruro tetra, ¿cierto? Porque ¿cuántos tengo? Cuatro. Tetrahidruro de silicio. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? ¿Cómo, vamos a hacer un break ahora? Son las 10:47. Vamos a hacer un break, ¿cierto? Volvemos a las 11. ¿Ya te parece? Ya, vamos. Ya, seguimos con la segunda parte, ¿cierto? Que es cómo clasificar los compuestos inorgánicos. Vamos a tener tres principales: compuestos binarios, ¿cierto? Compuestos ternarios, compuestos cuaternarios. ¿Ya? Los compuestos inorgánicos vamos a tener binarios, ¿cierto? Los ternarios. Los cuaternarios son muy similares a los ternarios, los cuaternarios. ¿Ya? Entonces, aquí me enfocarme en los dos principales, ¿ya? Que son los compuestos binarios y los compuestos ternarios. ¿Ya? Y como veo en este tema, los binarios ya tenemos, podemos encontrar tres grupos, los binarios, y también los tenemos también tres grupos. Ya en los primeros grupos que los binarios son los, vamos a ver los oxigenados, luego los hidrogenados y después sales binarias.
Luego, ¿cierto? Vamos a ver en los compuestos ternarios, vamos a ver hidróxidos, oxiáceos y sales de oxiáceos. ¿Ya? Los compuestos oxigenados ya vamos a tener que están unidos a un oxígeno, ¿ya? Más un metal o a un no metal, el oxígeno, ¿ya? Cuando están unidos, ¿cierto? A un metal se dice que es un óxido básico, y cuando están unidos a un no metal es un óxido ácido, ¿ya? Los óxidos básicos vamos a tener que, tenemos que el metal más oxígeno. Vamos a tener esta fórmula, ya donde la X es la valencia del oxígeno, o sea, aquí vamos a tener cuánto es acá, el -2, ¿cierto? ¿Ya? Y la valencia del metal, ¿cierto? Que puede ser, no sabemos cuánto es la valencia del metal, pero va a ser la valencia del metal. Ejemplo de óxidos básicos, tengo Cu2O, ¿ya? Y sabemos que el metal es el cobre más el oxígeno. Sabemos que el cobre tiene en este caso +1, ¿ya? Y el oxígeno tiene -2. Recuerda que como está, ¿cierto? Unido, ¿cierto? A un, no, que es distinto al peróxido, va a tener -2. Y sabemos que la valencia, ¿cierto? Del +1, ¿ya? La va a tener, ¿cierto? ¿Cierto? La va a tener, la va a agarrar, ¿cierto? El oxígeno, por eso en la fórmula notamos que un solo oxígeno, y valencia del -2, ¿cierto? La va a tener, la va a tomar, ¿cierto? Para escribirlo, va a tener el Cu, ¿cierto? El cobre. Por eso Cu2O. ¿Estamos claros con eso? Sí, Súper. Sigamos. El óxido ácidos, vamos a tener que el no metal más el oxígeno, recuerda que vamos aquí, el X va a tener de nuevo el -2, ¿cierto? ¿Ya? Y la valencia del no metal va a ser I, ¿ya? Ejemplo de óxido ácido. Vamos a tener, ¿cierto? Al CO2. El no metal es el carbono y el oxígeno, ¿cierto? Vamos a tener el oxígeno. El carbono tiene +4 y el oxígeno tiene -2. Si escribimos eso en primera instancia, sabemos que esto es CO2 o 4. Pero yo, ¿qué pasó acá? Yo puedo simplificar esto por 2, ¿cierto? Por 2. Y esto ya me quedaría 2, ¿cierto? Y esto me quedaría en 1. Por eso, ¿cierto? Que me da CO2, ¿ya? Y recuerda que se intercursan estos valores. Ya para llegar a nombrar estos compuestos, yo los tengo que intercursar los valores. ¿Estamos claros con esto? sí. ¿Ya? Compuesto hidrogenado. Y aquí vamos a tener hidruro metálico y los hidráceos. ¿Ya? Hidruros metálicos. El metal más hidrógeno, ¿ya? Vamos a tener una fórmula general que tenemos el metal más el hidrógeno, ¿cierto? Y la valencia, ¿cierto? Que va a acompañar al hidrógeno es del metal, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Vamos a nombrar primero hidruro de, ¿ya? Y dentro de el nombre del elemento, ya va en esas como en los puntitos, después de hidruro, y vamos a poner la valencia del metal en números romanos. Ejemplo, tengo el magnesio y hidrógeno. Escribe la valencia entre paréntesis. Lo primero siempre tenemos que escribir, ¿cierto? La valencia entre paréntesis. El magnesio tiene +2, porque está en el grupo 2, y el hidrógeno tiene un -1. ¿Ya? Vamos a colocar la valencia sobre el elemento. Las colocamos, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer después? Esto lo vamos a intercambiar. Fácil, ¿cierto? Y ahí tenemos que el magnesio, ¿cierto? Es MgH2. Como vamos a nombrar el compuesto, sabemos que es hidruro
del elemento, ¿cierto? Que es magnesio 2 porque tenemos 2, ¿cierto? En el hidrógeno. O generalmente yo digo hidruro de magnesio, que también estaría bien. Ahora los hidruros metálicos, no metálicos que diga, vamos a tener al no metal más el hidrógeno, y el no metal va a ser del grupo 5A, donde tenemos nitrógeno, el fósforo, el arsénico, ¿ya? Entre otros. Y vamos a ver que la fórmula general va a ser el A, ¿cierto? Que va a corresponder al no metal, el H, ¿cierto? Al hidrógeno, y el I va a ser la valencia del no metal. Ejemplo, ¿ya? El hidruro de, ¿cierto? Nombre del elemento, ¿ya? Y la valencia del no metal con números en números romanos, ¿ya? ¿Cómo lo escribo? Igual que los hidruros metálicos, la diferencia es que el hidrógeno utiliza una valencia más uno. Recuerda que cuando estaba en presencia, ¿cierto? De un metal era menos uno, pero en presencia de un no metal es más uno el hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos claros con esas dos diferencias? Sí, ¿Ya? Hidroácidos. Tenemos que el no metal, ¿cierto? Va a ser A, hidrógeno H. El no metal va a ser del grupo 6A, ¿ya? O del 7A, ¿ya? Vamos a la tabla periódica, 6A, 7A. Y la fórmula general será HI, ¿cierto? A, ¿cierto? Como que se va intercambiando, ¿cierto? En comparación a lo que teníamos anteriormente. Se va intercambiando la silla como pasaba adelante. Entonces, ¿cómo yo los voy a nombrar? Aquí ya yo los nombro por ácido, nombre del elemento, hídrico. Por ejemplo, yo digo, en el HCl es ácido clorhídrico, ¿cierto? Que es lo más correcto, pero también es correcto decir cloruro de hidrógeno, ¿sí? Pero el no metal, con el sufijo uro de hidrógeno, supongamos que yo digo cloro, es cloruro. Si yo digo bromo, es bromuro. Si es azufre, aquí entra lo que te decía, ¿cierto? Ya se vuelve sulfuro, ¿ya? Y es flúor, fluoruro, ¿ya? En las sales binarias, por ejemplo, si yo digo, están formadas por dos elementos distintos que no contienen hidrógeno ni oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, esto está formado por un elemento metálico más un no metal, ¿cierto? Que es del grupo 6A o del grupo 7A, este no metal. La fórmula general va a ser MX a I, ¿cierto? Donde M va a ser el metal y A va a ser el no metal. X la valencia del no metal y la I va a ser la valencia del metal, ¿ya? Por ejemplo, para nombrarlo, vamos a escribir primero el nombre del no metal con el sufijo uro, ¿ya? Por eso que en el caso del no metal, ¿cierto? Que es aquí el azufre, ¿cierto? Es el no metal, no metal, ¿ya? El no metal, tu, es el no metal, ¿ya? Por eso es, y el otro, ¿cierto? El hierro en metal. Y segundo, escribimos, ¿cierto? Por eso en vez de decir que sur es, ¿cierto? Es azufre, por eso cambiamos que es sulfuro, ¿cierto? De hierro. Y el hierro, ¿cierto? Escribe un nombre del metal con la vez del metal con números romanos. Y en este caso el hierro va a tener valencia 2. ¿Ya? ¿Cómo estamos acá? ¿Y se entendió? ¿Se sí, entiende? sí, ¿No se se entiende entiende? perfecto. Ya, súper. Sigamos. Vamos a ir con los compuestos ternarios. ¿Ya? Compuestos ternarios.
Los compuestos ternarios, vamos a tener los hidróxidos, ¿ya? Los oxiáceos y las sales de los oxiáceos. Los hidróxidos, vamos a tener un metal más OH, ¿ya? La forma general es MOH, ¿cierto? Y I. La I va a ser la valencia del metal, ¿ya? Va a tener con la valencia del metal el I. Por ejemplo, y los vamos a nombrar así. Hidróxido de, el nombre del metal y la valencia del metal, al último. Ejemplos. El primero acá. Yo sé que yo lo voy a tengo el aluminio, ¿cierto? Y el que tiene una valencia de 3 y el OH es -1, ¿ya? Entonces yo digo, es hidróxido de aluminio, ¿ya? Porque tengo solamente un aluminio. Y yo por eso que digo hidróxido de aluminio. En el siguiente, yo tengo que el fierro F puede tener valencia 2 o 3, ¿te acuerdas? Y el OH va a tener -1. Si tiene valencia 2, mi se va a escribir hidróxido de hierro 2. Si tiene valencia 3, va a tener, es hidróxido, ¿cierto? De hierro 3. Y también recordemos que tenemos que entrecruzar, ¿cierto? Las valencias. Siempre recordar eso. Los oxiácidos, vamos a tener un hidrógeno más un no metal más oxígeno. La fórmula general, ¿cierto? Va a ser HIX o Z, ¿cierto? Donde el H va a simbolar y el O, símbolo del hidrógeno y el oxígeno respectivamente. L va a ser un símbolo del no metal, X y Z van a ser los subíndices determinados de cada compuesto. ¿Ya? Y se obtiene combinación del oxidáceo más agua, por eso me da un oxiáceo. Por eso es, porque es un óxido, ¿cierto? Eh, bueno, un oxidáceo, ¿cierto? Más agua y me va a dar algo, igual como si yo dijera, voy a mezclar cierta compuesta y me va a dar un ácido, ¿cierto? Y es lo mismo pasa acá. Sigamos. Ejemplo de cierto del CO2 o CO2, ¿ya? Y este es CO2, también se llama óxido de carbono 4 porque acuérdate que el carbono tiene 4 valencias, más agua. Si yo lo sumo, ¿cierto? En esta reacción química, esto se va a llamar, al final de cuentas, si yo los mezclo, me va a dar lo que es el ácido carbónico. ¿Sí? Sí. ¿Duda? Es que como que lo pensaste. ¿Ya Sí, es que vamos estaba bien? pensando en el nombre, porque no me acordaba de la valencia del carbono. Ah, ya, súper. Eso. Ya eso sería lo que tenemos para, para hoy. Ahora voy a ver, voy a abrir duda hasta acá, pero el P, vamos a hacerlo Hasta con un ahora ninguna. ejercicio. ¿No? ¿Te ha costado, te cuesta química o no? No mucho, es que igual recuerdo de las clases que tuve ¿Ya? en el liceo. Ya, Entonces, súper. Ya, vamos entonces le vamos a poner vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a tener, y yo voy a dar un compuesto y voy a tener que, ¿cómo quedaría? Como si yo, y tengo que ponerle, ¿cierto? Em, ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar y todo el tema? ¿Te parece? sí, Ya, el primero es, ¿cómo nombramos compuesto? Vamos a poner, el primero vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a buscar un ejercicio bueno. Lo soltemos igual la mano.
Ya, vamos a dar, yo te voy a dar el magnesio, ya te voy a ¿Ya? dar el magnesio, y te voy a dar el hidrógeno en este primer ejercicio. Todo esto dos en el primer ejercicio, en el uno. En el 2, en el ejercicio 2 te voy a dar el... En el 2 te voy a dar el cloro, no el cloro muy fácil. Te voy a dar el nitrógeno, ¿ya? Y el hidrógeno. Nitrógeno, hidrógeno. Ahí está. Mm. Y en el último vamos a darte... tu. Te vamos a dar el fierro, o sea, el hierro que diga. El fierro, ¿ya? Y el bromo, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra tres ejercicios como para nombrar compuestos, ¿ya? Igual los voy a empezar a hacer. El magnesio tiene más 2, ¿o no? Ujú, Más, sí, más 2. Y el hidrógeno tiene... ¿Cuánto tiene el hidrógeno? Uno. tiene uno. Más uno, ¿ya? Mm, ya. Entre que lo haces, ¿ya? Y después vamos a ir comprobando. Ya. No, el último era hierro con bromo, ¿cierto? Así es. Ya. Ya, pues sí, ahora voy a compartir. Perfecto, está. Chi, 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 chi. Ya entonces,
vamos a ver esto entonces. El magnesio más, ¿cierto? El H1. Primero, ¿cierto? Escribimos los símbolos, ¿cierto? Después le vamos agregando, ¿cierto? La valencia, ¿cierto? Ya nosotros ya pusimos, ¿cierto? La valencia, ¿cierto? Que tiene cada uno Ujú, de cada uno. Tengo el puntero. Y vamos a ver al tiro. Después, segundo, notamos las valencias cruzadas, ¿cierto? Sabemos que si hacemos estas cruzadas, tenemos que el Mg va a tener solamente U, va a se quedar así y el hidrógeno va a quedar así, ¿cierto? sí. ¿Ya? Y eso va a ser la fórmula, ¿cierto? Que vamos a tener, la fórmula. Porque eso también nos van a pedir a lo mejor en la prueba, ¿cierto? Nos van a dar el nombre del compuesto, o sea, el nombre del elemento, vamos a tener que escribir las valencias, ¿cierto? Como yo lo hice, y después vamos a tener que escribir la fórmula. Así que ya la fórmula, y yo el nombre que le digo a ese compuesto, ¿cierto? Se llama, es hidruro, ¿cierto? Ujú, Esto es hidruro, hidruro, tu, 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 hidruro de magnesio, ¿no? Y ahí tenemos, de magnesio. Está como duro el mouse, ¿ya? Así que por eso me demoro. Me tengo que comprarme esos mouse como más portátiles, pero el problema es que, no sé, mi computador se vuelve loco con eso. Ya, pero ahí está. Hidruro de magnesio se llama, ¿cierto? Ese compuesto. ¿Estamos bien? estamos bien. ¿Muy difícil? No, No, ya, siguiente. Después me la vais a... Me lo está... Chuta. Vamos a la goma. Más grande la goma, la vamos a andar. Más grande, más la goma. Ya. Siguiente era NH, ¿cierto? ¿Cierto? Si decimos ya, si somos el profesor, así ya vamos a hacer que piensa, es N, ¿cierto? Y H. Sabemos que es nitrógeno y hidrógeno. ¿Sí? sí. Tenemos esos dos. NH. Sabemos que escribimos los símbolos, ya escribimos los símbolos como tal, anotamos, ¿cierto? La valencia, ¿cierto? Del nitrógeno, que es 3. Y la del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. Uno. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Después, ¿cierto? Escribimos, la hacemos cruzada. NH3. ¿O no? Sí, Y sí, esa es sí. la fórmula que tiene esto. Esta es la fórmula que es así. Fórmula. 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 ¿Ya? Tu, tu, tu. ¿Ya? Y entonces, ¿y cómo le hacemos un nombre? ¿Cómo se llama esto? Todos lo conocemos Eh, como amoníaco, ¿cierto? sí. Es el nombre común. ¿Cuál es el nombre del amoníaco en Yupac? ¿Tendrá un nombre o no tendrá nombre el amoníaco? A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Tendrá nombre el amoníaco, no? En Yupac, sí, po. O sea, de que se puede, se puede. En Yupac sería como eh, sería
trihidruro de nitrógeno en UPAC. En stock sería hidruro de nitrógeno. 3. ¿Será así o no? Según yo, sí. ¿Cómo quedaría? En UPAC o en stock, Nanjupac. trihidruro de nitrógeno. Bien, triduro de hidrógeno. En, en nomenclatura tradicional tiene un nombre súper raro que se llama axano. No sé, eso es como que nunca yo lo había escuchado y después con el tiempo, cuando uno estudia química y toda la cosa, y uno lo ve, y uno eso. Pero suena más bonito amoníaco, ¿cierto? Y el ay, se me olvidó. El trifluorhidruro de nitrógeno, ¿cierto? Ujú. Eso era más bonito que era sano. Pero bueno, ya. ¿Viste? No es difícil estas cosas. Ya, siguiente, ¿cuál era? ¿Cuáles eran los elementos? O sea, Hierro y bromo. hierro y bro. Bromo. ¿Cierto? Anotamos, ¿cierto? Estos dos. ¿Cierto? Anotamos esos dos. Anotamos esos dos, ¿cierto? El hierro y el bromo. Uy, se me perdió el... ¿Y cómo quedaría el hierro y el bromo? O sea, no es no era un hidrógeno, le puse hidrógeno. Era hierro. Ya, ahí está. Pero se entiende. Y el hierro y el bromo. Sabemos que el hierro tiene más 3 y el bromo, Ujú. ¿cuánto tendrá? Uno, 1. ¿cierto? Entonces, si anotamos esto, sabemos que es, lo escribimos los símbolos como tal, anotamos, ¿cierto? La valencia que tendrá y sabemos que tenemos que anotar, ¿cierto? Esta cosa como entrecruzada, ¿cierto? El fierro tiene el uno del bromo y el bromo tiene el 3. 3. ¿Ya? El 3. Alto feo me quedó el 3. Ahí está, el 3. ¿Ya? Y sabemos que, como va a quedar así, va a quedar así la fórmula. Esto va a ser la fórmula que va a tener, ¿cierto? Mi compuesto. Por, fórmula. Formu- fórmula. ¿Ya? Y después de eso, sabemos que esto, ¿cómo se va a llamar? Sabemos que el no metal se llama un bromo, pero le ponemos Bromuro. bromuro. Bien. Bromuro. Bromuro. ¿Cierto? Ahí tenemos bromuro. ¿Ya? Después, ¿qué hacemos? Se coloca seguido del nombre del metal de hierro. De ¿Cierto? hierro. ¿Pero qué nos falta? El, la oxidación que tiene, que sería 3. Entonces sería bromuro de hierro. 3. Bien. Entonces ahí tenemos de hierro 3. ¿Cierto? Número romano. Uno, 2 y 3. Y ahí tenemos. Y ahí tenemos, po. ¿Y eso, po? ¿Muy difícil? No, en tradicional sería bromuro férrico, ¿cierto? Sí. Sí, ¿O ferroso? ya. Férrico porque tenía 2 y 3. Ya, 3 es la mayor. ya, súper. Ya, eso. Voy a dejar de compartir. Me voy a despedir. Oye, fue muy buena la clase de hoy.